Buenos días, os agradecemos en primer lugar vuestra presencia, y ya sabéis que este webinario forma parte de un proyecto que hemos iniciado en URSI España que pretende visibilizar la labor de las 10 comisiones científicas de la Unión Científica Internacional de Radio, la URSI, en nuestro país. La URSI es una sociedad científica que aglutina a un montón de personas que trabajan en temas muy variados, tanto que para los que trabajan en una comisión a veces es complicado comprender cuáles son los temas de interés para otra. Este ciclo de 10 webinarios en total pretende precisamente eso, aclarar las comisiones a las otras. Así que intentan ser en un lenguaje que no diría yo que es divulgativo, pero sí al menos accesible a toda la comunidad URSI, no solo para las personas que trabajan en la comisión correspondiente. Y también pretenden fomentar la colaboración entre las distintas comisiones. Por otro lado, es una función general de una sociedad científica dar a conocer y difundir lo que se hace, poniendo el foco especialmente en lo que se hace, en este caso, en España. En estos webinarios somos guiados por los presidentes y por las presidentas de las 10 comisiones científicas de URSI en España y también por otros especialistas. Los presidentes de las comisiones científicas son también los responsables de otras actividades en el seno de sus comisiones y son también los enlaces con URSI a nivel internacional. Si no lo habéis hecho, os animamos a consultar la página web de URSI, ursi.es, donde podéis encontrar más información sobre todo esto. Hoy es el turno de la comisión D, como tenéis ahí en pantalla, electrónica y fotónica, y nuestros guías son, por un lado, Beatriz Ortega, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y presidenta de esta comisión, y por otro lado, Guillermo Carpintero, que es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. Creo que ambos son muy conocidos dentro de nuestra comunidad. Os sugiero que esperemos hasta el final para formular preguntas de viva voz, a poder ser, que siempre queda más humano, y si no, podéis hacerlo en cualquier momento durante la presentación a través del chat. Pues eso sería todo por mi parte. Buenos días, Beatriz, Guillermo, muchísimas gracias y nada, todo vuestro, somos todo atención. Buenos días a todos y gracias, Miquel, por la presentación. Pues sí, tal y como ha contado Miquel, vamos a empezar la presentación con una breve introducción a la Comisión D y a partir de ella pues ya empezaremos la presentación más científica que vamos a realizar Guillermo. Bien, pues como ha comentado Miquel, la Comisión D trata de los temas electrónica y fotónica. De hecho, este verano pues tuvimos una reunión. Sí. Tuvimos una reunión con el Foro Internacional URSI, ¿vale? Para afinar los temas y para actualizarlos. De hecho, se hicieron algunas pequeñas modificaciones y tal y como está en la actualidad, pues podemos decir que esta comisión se encarga de sistemas, circuitos y dispositivos, tanto electrónicos como fotónicos. Pero no solo ellos, sino que también incluye pues, todas esas nuevas tecnologías que están emergiendo, pues, por ejemplo, para comunicaciones tanto de cable como inalámbricas, tecnologías para 5G y más allá, 6G, e incluso nuevas tecnologías disruptivas como pues, la inteligencia artificial, los sensores IoT, la generación de energía, transferencia de potencia, incluso tecnologías cuánticas. En concreto, a ver, son todas aquellas aplicaciones tanto de la electrónica como de la fotónica que podamos encontrar en, pues eso, en los distintos sistemas. Esto es como descripción. Luego, todas las comisiones tienen unos términos de referencia, ¿vale? Y hay un listado de términos de referencia, que son así, es el formalismo URSI y para definir cada comisión. Y en estos términos de referencia pues encontramos las nanotecnologías y los sistemas de nanoelectrónica, luego las microondas, las ondas milimétricas, terahercios y dispositivos fotónicos, los dispositivos inalámbricos, circuitos y sistemas, como hemos combinado, y todos los sistemas que surgen de la combinación de la electrónica y la fotónica, sistemas optoelectrónicos, plasmónicos, electro-óptica, y también incluye los esquemas de procesado de señal fotónica
incluso pues modelado teórico y simulaciones numéricas de todos los aspectos físicos de los sistemas que hemos comentado. Entonces, todo esto sería pues lo que englobaría pues la comisión B. Dicho esto, como breve presentación de la comisión, pues ya pues pasar. No, es que no me está funcionando bien el paso de la transparencia. No sé si es en la red o el retardo que lleva. Pasaríamos a la presentación de la ponencia de hoy, del webinar de hoy. El título que hemos decidido entre Guillermo y yo pues es el papel de la fotónica en las redes de comunicaciones móviles 5G y más allá de 5G. Haremos la presentación los dos. La primera parte la voy a realizar yo y la segunda pues mi compañero Guillermo respondrá. En concreto, los contenidos de la presentación pues, incluyen en la primera parte, que voy a exponer yo, pues vamos a empezar hablando un poquito de la actualidad y las tendencias de las redes de comunicaciones móviles. Luego hablaré pues, brevemente de las tecnologías y arquitecturas habilitadoras para toda la demanda de los nuevos servicios emergentes en estas redes de comunicaciones. Me voy a centrar en las técnicas de generación fotónicas de señal de ondas milimétricas, porque pues, me voy a basar bastante en la aplicación o la necesidad del uso de las ondas milimétricas en las futuras redes 6G. Luego voy a hablar también de distintos esquemas de transmisión de datos sobre estas señales de ondas milimétricas que se han generado fotónicamente. Y finalmente pues os hablaré de enlaces bidireccionales, ¿vale? Ejemplos de implementaciones que nos dan idea de qué es lo que es hoy en día perfectamente asequible en cuanto a implementación. Y luego en la segunda parte, pues Guillermo os hablará más bien de la fotónica integrada, de módulos de transmisores avanzados, cuáles son los retos, incluso pues nuevos conceptos de arrays en fase y las comunicaciones de terahercios pues para 6G. ¿Vale? Eso os lo detallará más adelante. Y con eso, pues nada, voy a proceder a comenzar con lo que sería mi parte del webinar. Bien, a mí me gusta siempre empezar pues, comentando un poquito cómo está sucediendo el crecimiento en tráfico durante los últimos años. De hecho, si nos fijamos en el año 2020 y lo comparamos con lo que se espera en 2025, en cuanto a volumen total de datos pues, generados, creados, copiados, consumidos, pues nos damos cuenta de que de 64,2 zettabytes hay un crecimiento pues, casi un factor 3 esperado para 2025. De hecho, si nos fijamos en el número, en volumen de usuarios, los usuarios Internet, pues es un indicador importante. A mí me gusta fijarme en la penetración, por ejemplo, en la población global. En los últimos 5 años hemos pasado de un 50% a un 66%. Es un crecimiento muy importante. De hecho, otros indicadores que también nos facilitan el informe Cisco, que periódicamente nos va actualizando sobre el crecimiento en estos datos, porque al fin y al cabo esto nos da información de la necesidad de las redes de comunicaciones y de cómo van a crecer en los próximos años. Pues otro indicativo es el número de conexiones totales, ¿vale? Pues de 6.100 millones en 2018 hay un factor 2 y pico, 2,4 a 2023, que tenemos 14.700 millones de conexiones, ¿vale? Eso pues indica la tendencia exponencial en el crecimiento. También es muy importante ver cómo la tecnología nos ha facilitado la evolución de la velocidad media que se facilita en estas conexiones. Mientras teníamos un 46 megabits por segundo en 2018, pues ha pasado a ser 110 en 2023, ¿vale? En cuanto a las tecnologías, encontramos en 2019 un hito importante. En 2019 la tecnología 4G empezó a ser dominante, ¿vale? Nos vemos en esta gráfica durante los últimos 5 años cómo han evolucionado las distintas generaciones de comunicaciones móviles. A partir de 2019 la predominante es 4G, ¿vale?
En concreto, en la actualidad, 4G supone un 46% de las conexiones móviles, ¿vale? Comparado con un 42% en 2018, o sea que el crecimiento continúa. Pero también en 2019 tenemos el hito importantísimo de que aparece 5G. De hecho, comparado con lo que implicaba en términos de conexiones en 2020, pues en 2023 se ha multiplicado por 100, donde tenemos ahora unos 1.400 millones de conexiones 5G, ¿vale? Finalmente, otro dato que es ilustrativo de cómo evolucionan las redes, pues es importante ver mucho de ese tráfico que está siendo generado, consumido, creado, surge y se consume en el interior de los edificios. Por tanto, mucho de ese tráfico de las redes de comunicaciones móviles puede ser descargado en redes Wi-Fi. Bien, pues si miramos en términos de número de puntos de acceso Wi-Fi, pues el número de puntos de acceso Wi-Fi ha crecido exponencialmente también en los últimos 5 años. Por supuesto, el porcentaje mayor, el representativo en términos de continentes, Asia es donde es el porcentaje mayor en el número de millones de puntos de acceso Wi-Fi y China a la cabeza, por supuesto. Bien, visto esto como introducción, yo no sé, Miquel, ¿qué me pasa? ¿Puede ser que tú tengas algún control? Es que se me van solas las transparencias, no controlo yo el paso. Pues en principio no, voy a revisarlo, pero en principio no, porque Es que responde a lo que hago yo, pero además avanza de manera... avanza sola. Sí, bueno, yo... Voy a mirar los Disculpadme, porque igual tengo que interrumpir más veces porque no sé... Sí, voy a revisarlo. Vale, yo continúo mientras. Sí. Bien, pues al hilo de la introducción que hemos hecho en cuanto al crecimiento y el paradigma actual en las redes de comunicaciones, pues frente a las limitaciones que encontramos en la generación anterior, en 4G, pues 5G es capaz de de abastecer la demanda de nuevos servicios mediante comunicaciones de ancho de banda. De hecho, en la transparencia, pues tenemos una serie de servicios que, bueno, pues aparecen dentro de las necesidades que van a cubrir las redes 5G. Hablamos de que estas comunicaciones a ancho de banda pues pueden sufragar las necesidades de servicios como la realidad aumentada, la conducción autónoma, los vídeos de alta definición, la automatización de la industria, la Smart Industry. De hecho, en las redes 5G se definen 5 escenarios de uso. Esos 5 escenarios de uso los tenemos aquí, ¿vale? Básicamente son pues, las comunicaciones de ancho de banda mejoradas, las comunicaciones de baja latencia y alta fiabilidad y las comunicaciones masivas máquina a máquina, tipo máquina. Sin embargo, estos casos de uso no son necesarios, no son suficientes, perdón, para los nuevos servicios que vienen, que aparecen de cara a las nuevas redes 6G. De hecho, lo que se ha hecho para las futuras redes 6G es definir nuevos casos de uso que surgen de la superposición de algunos de los parámetros de estos escenarios previamente definidos. Este esquema que tenemos a la derecha nos permite observar cuáles son esos nuevos casos de uso. Tenemos unas comunicaciones de ancho de banda y altamente fiables y baja latencia, ¿vale? Que son, ese caso de uso es necesario para servicios como comunicaciones holográficas, realidad extendida, internet táctil. Como veis, son servicios que aparecen en las futuras comunicaciones móviles. ¿Vale? Luego tenemos otro caso de uso, que es las comunicaciones ultra fiables, masivas y de baja latencia, ¿vale? También necesaria para una serie de servicios como las comunicaciones ubicuas o el transporte inteligente. Y finalmente tenemos las comunicaciones móviles ubicuas que, bueno, pues nos permiten reflejar también las necesidades en otras aplicaciones futuras como los gemelos digitales, las comunicaciones a bordo, inteligencia pervasiva, etc. De hecho, tanto la Unión Internacional de Telecomunicaciones como la Alianza de las futuras redes de comunicaciones móviles definen unos parámetros indicadores para las redes 6G, ¿vale? Que se resumen pues, en la gráfica
en la tabla que tenemos abajo y en la gráfica. Básicamente, a mí me gusta mucho este esquema que tenemos aquí. En rojo tenemos los requisitos de las redes 5G, mientras que en la curva azul pues, nos da los parámetros indicadores de las redes 6G, estimados para estas redes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos en la velocidad de transmisión pues, por segundo por usuario, los picos de velocidad en 1 terabit por segundo, una latencia inferior a 1 milisegundo, movilidades elevadas hasta 1000 kilómetros hora y una alta densidad de conexiones, ¿vale? Entonces, hasta 10 elevado a 7 dispositivos por kilómetro cuadrado. Está claro que todos estos parámetros, todos estos requisitos que van a ser necesarios para los futuros servicios de las redes no van a poder abastecerse con una sola tecnología. Surge la necesidad de combinar distintas tecnologías. En concreto, el uso de tecnologías ópticas híbridas, tanto de cable como inalámbricas, pues nos va a abrir nuevas perspectivas en las aplicaciones de la fotónica de microondas, tanto hacia el desarrollo actual de las redes 5G como las futuras redes 6G. Bien, pues de nuevo vale. Para el desarrollo de las futuras redes 6G se definen una serie de arquitecturas habilitadoras y tecnologías. De hecho, hay una clasificación en 5 categorías distintas. La primera es en cuanto al uso de nuevas regiones del espectro. Consiste en utilizar las ondas milimétricas, las ondas en la banda de los terahercios, o las comunicaciones ópticas inalámbricas, tanto en el infrarrojo como incluso en el espectro visible, y por supuesto la gestión dinámica inteligente de las distintas zonas del espectro. ¿Vale? En la otra categoría tenemos en la parte de la red, pues por supuesto la virtualización, la softwareización de las redes, también el ranurado de las redes de acceso radio e incluso los esquemas de acceso radio centralizados basados en la nube, ¿vale? Como los esquemas O-RAN y por supuesto también aspectos de seguridad que cubren aspectos cuánticos. Entre las tecnologías habilitadoras, pues también encontramos en el interfaz aéreo destacan el uso de MIMO masivo, ¿vale? Para acceso de múltiples entradas, múltiples salidas, el uso de superficies inteligentes, reflectivas, y luego, bueno, pues por supuesto los nuevos formatos de modulación y nuevas técnicas de acceso, pues basados, por ejemplo, en OCDMA o en NOMA, como ejemplo. ¿Vale? En cuanto a la arquitectura habilitadora de estas nuevas redes, pues destacan pues, las plataformas de gran altitud, el uso de vehículos no tripulados que se incorporan dentro de la arquitectura de las redes, incluso las grandes constelaciones de satélites para comunicaciones. ¿Vale? Y finalmente, en el paradigma de las nuevas redes, pues sí me gusta destacar, por supuesto, que tenemos que incluir, porque es más que necesario, todos lo sabemos, la inteligencia artificial en todos sus formatos e incluso nuevos conceptos como el blockchain o los gemelos digitales y la convergencia de comunicaciones y computación que se hace necesaria en las redes futuras. ¿Vale? Aquí tenemos un esquema donde podemos observar, y así vamos centrando el tema de la presentación. En concreto, nosotros vamos a trabajar con señales de alta frecuencia en la banda de las milimétricas, ¿vale? Vamos a llegar al usuario con esa banda de las milimétricas como correspondiente a regiones del espectro que se van a utilizar en las futuras redes de comunicaciones móviles. Cuando nos movemos en frecuencia hacia las frecuencias más altas, lógicamente pues las pérdidas aumentan y entonces el punto de acceso remoto pues debe acercarse al usuario. Eso significa que las celdas van a ser más pequeñas y que aparece una densificación de celdas, ¿vale? La tecnología óptica nos va a ayudar a llegar con la señal cerca del usuario dentro de esquemas en términos de costes y tecnológicamente pues interesantes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema de red centralizada, ¿vale? De forma que se reparte la señal óptica a las distintas celdas y la forma o la técnica utilizada para repartir la señal
en banda milimétrica o de radio a los distintos puntos de acceso radio, a las distintas estaciones base, es la técnica basada en radio sobre fibra. ¿Vale? Nosotros explotaremos la técnica basada en radio sobre fibra y la combinaremos con técnicas de generación fotónica de señales de ondas milimétricas para poder llegar al usuario con frecuencias muy altas y gran capacidad, que es el objetivo del trabajo, de la línea de trabajo. Bien, a continuación pues os comentaré brevemente el esquema de red de acceso radio centralizado, bueno, basado en la nube o centralizado más bien. Tenemos en este esquema la red de transporte, luego la red conocida como backhaul, que es la que conecta las distintas oficinas centrales, y luego tenemos la red frontal o red front haul, que es la que va a conectar cada oficina central con los usuarios finales. Nosotros nos vamos a dedicar a esta parte, pero es importante que tengamos en cuenta cuál es la gran ventaja de este esquema centralizado. Es que las unidades de banda base localizadas dentro de la oficina central se pueden disponer en forma de pool, en forma de grupos, de manera que hay un uso eficiente de las unidades de banda base para dar abastecimiento a un gran número de celdas que utilizarán las ondas milimétricas como frecuencia de trabajo, ¿vale? La idea es centralizar el equipamiento y aligerar de costes las unidades remotas, porque precisamente por esa densificación que comentábamos, claro, puede ser importante el coste que supone cada unidad remota si mantenemos equipamiento eléctrico, óptico en la unidad remota. De esta forma, lo que queremos es reducir este equipamiento y limitar la unidad remota únicamente a la conversión optoelectrónica y a las antenas, ¿vale? Y si es necesario, obviamente algún amplificador eléctrico y ya está. Si abaratamos esto y nos llevamos todos los dispositivos a la parte de la oficina central, lo que estamos haciendo es muy interesante porque además fomentamos una gestión eficiente y habilitamos la softwareización de la red, vamos a habilitar la gestión eficiente de recursos, ¿vale? Y además facilitaremos la escalabilidad de la red, la hacemos más flexible, más simple, permite las mejoras muchísimo más eficientes, etc. ¿Vale? Entonces, como comentaba, digamos que el interés de estas estructuras es trasladar todo el equipamiento posible a la parte de la oficina central y de esa forma facilitar el uso de los recursos. La distribución de la señal, como comentaba antes, utiliza la tecnología radio sobre fibra, y, por tanto, pues disfruta, entre comillas, de las ventajas de la fibra óptica, ¿no? Como son el gran ancho de banda y las pérdidas, entre otras, ¿vale? Como las más conocidas. Pero no solo eso, sino que además el utilizar enlaces híbridos permite utilizar enlaces tanto de fibra como inalámbricos de espacio libre, lo que conocemos como Free Space Optics o FSO. Estos enlaces ópticos inalámbricos son enlaces colimados que apenas introducen pérdidas y que presentan las mismas ventajas que la propia fibra en cuanto a ancho de banda transmitido, etcétera, puesto que la portadora que se transmite es la misma. Si esto lo combinamos con el hecho de que en una unidad de banda base podemos utilizar distintas portadoras ópticas generadas por distintos láseres, como son los láseres modulados directamente que hay indicados en la figura, pues podemos utilizar la técnica de multiplexación de distintas portadoras para ser distribuidas por el mismo enlace óptico. Y justo antes de llegar a las unidades remotas, a las estaciones base donde encontraríamos las antenas, pues podremos demultiplexar y seleccionar distintas portadoras ópticas que a su vez llevan sus correspondientes señales de radio o de ondas milimétricas. ¿Vale? El esquema es muy interesante y es el que se propone para las distintas líneas de comunicación en las redes futuras. De hecho, en las ondas milimétricas, para hablar un poquito de dónde están en el espectro las ondas milimétricas, me gustaría comentar que el estándar 5G New Radio, ¿vale?, destaca dos tipos de bandas. Una banda está en la parte de frecuencias inferior a 6 GHz, ¿vale? Esto no estamos aún en la zona de las ondas milimétricas, pero las bandas azules sí que lo están ya y se corresponden con las bandas K, K y V. Las primeras están a partir de 25 GHz y las bandas V están en torno a 40 y algo inferior a 50
GHz. Estas bandas de frecuencia presentan como ventaja pues, el ancho de banda, que van a permitir altas velocidades de transmisión. Bueno, además tenemos una región de espectro no licenciado entre 57 y 71, que también puede utilizarse. De hecho, en algunos países sí que se prevé su utilización en el medio plazo. Claro, estas altas frecuencias implican componentes pequeños en cuanto a las antenas, ¿vale? Los haces más estrechos y menos interferencias. Sin embargo, el utilizar estas frecuencias tan altas pues tiene también sus inconvenientes, ¿vale? Encontramos como principales inconvenientes pues las distorsiones no lineales que aparecen en los amplificadores, el ruido de fase, que en este caso es importante por la frecuencia tan alta, ¿vale? Las características de transmisión son diferentes a las señales de radio en más baja frecuencia por la difracción, que en este caso es muy pobre. De hecho, las ondas son bloqueadas por la presencia de objetos, ¿vale? Y también tenemos las pérdidas, ¿vale? que afectan a la señal de ondas milimétricas, que son muy importantes en este caso. Tenemos pérdidas atmosféricas como consecuencia de los gases, pero también tenemos por el espacio libre, por la propagación y también por la climatología, que en el caso de la transmisión de ondas milimétricas pues afectaría también. Aquí tenemos detalles de las pérdidas que pueden llegar pues, en cuanto a la atenuación atmosférica, pues, por ejemplo, a 60 gigas, en 1 kilómetro tenemos casi 15 dB, etcétera. Es decir, las pérdidas son bastante limitantes. Esto hace que sea especialmente interesante llegar por medios ópticos lo más cerca posible del usuario y reducir lo máximo posible la distancia de señal del tramo radiado por campo electromagnético, ¿no? Por señal de ondas milimétricas. Bien, pues en este punto voy a comenzar hablando de cómo vamos a generar esas señales de ondas milimétricas. Como comentaba, las ondas milimétricas hemos dicho cuáles son sus ventajas, hemos dicho sus inconvenientes, pero a nivel electrónico, el generar una señal de onda milimétrica, pues en frecuencias pues más allá de 30 gigas, estrictamente las ondas milimétricas cubren de 30 a 300 gigas, pues en términos electrónicos empieza a ser complicado, ¿vale? Requiere pues circuitos complejos que además no son para nada flexibles, con muchísimas pérdidas, y por eso pues la fotónica ofrece la solución ideal para generar señales de alta frecuencia y de buena calidad, como vamos a demostrar a lo largo de la presentación, ¿vale? De hecho, lo que se requiere es una señal de onda en frecuencias de onda milimétrica que tenga bajo nivel de ruido de fase y que además sea sintonizable en frecuencia. Eso sería lo deseable. Bueno, veremos que esto ópticamente es muy fácilmente implementable y ahora lo demostraremos. Además, si tenemos en cuenta que la señal se va a distribuir a las estaciones base, a las estaciones remotas, mediante sistemas de transmisión ópticos, utilizando la tecnología radio sobre fibra, pues digamos que la base de transmisión óptica ya la tenemos. No vamos a tener que utilizar nada más, simplemente, ¿vale?, utilizar las técnicas que nos van a permitir generar la señal, pero no necesitaremos mayor equipamiento complejo ni nada por el estilo. ¿Vale? Bien, de hecho, la fotónica nos permite generar una señal de ondas milimétricas mediante un esquema muy sencillo. El esquema sencillo se basa en heterodinaje, ¿vale? Y se basa en combinar dos campos electromagnéticos como los que tenemos aquí. Si combinamos dos campos electromagnéticos cuyas frecuencias están distanciadas la frecuencia que queremos generar, una vez combinados en el fotodiodo nos permite recuperar una fotocorriente que oscila a la diferencia de frecuencias que coincide con la señal de ondas milimétricas que queremos generar. El problema que hay es que, a ver, esto puede generarse siempre que la señal que recupera está dentro del ancho de banda del fotodetector, ¿vale? Pero estos dos campos electromagnéticos, que a priori son incoherentes, pues las fases tienen una relación aleatoria entre ellas. Entonces esto hace que la señal generada tenga un elevado ruido de fase. Quiere decir que, aunque esta es la técnica de partida, vamos a tener que implementar
técnicas que consigan bloquear en fase, por ejemplo, esta diferencia de fases, y conseguir que estén de alguna manera correladas las fases de los dos campos electromagnéticos. Existen muchas técnicas, de hecho, la literatura es muy extensa en este sentido. Yo os presento aquí una clasificación de técnicas. Básicamente, todas lo que persiguen es conseguir la combinación de varios campos electromagnéticos, de dos campos electromagnéticos, cuya diferencia en frecuencia se corresponda con la frecuencia que queremos generar. Si miramos en los grupos que hay, todos lo que permiten, como decía, es conseguir que la fase está acoplada y que no hay variaciones aleatorias para reducir el ruido de fase. El primer grupo de ellos consiste en técnicas que controlan la fase, ¿vale? Como bloqueos, inyección óptica de bloqueo o fase bloqueada en bucle o técnicas combinadas, ¿vale? De esa forma se consigue la correlación de la fase de los dos campos. Ahí tenemos muchos esquemas sacados de la literatura, lo que, bueno, por extensión de la presentación obviamente no voy a entrar en detalles, pero tenemos, por ejemplo, a Guillermo, que ha trabajado en alguno de ellos y de hecho nos comentará alguno después en su parte de la presentación. Luego también tenemos técnicas basadas en efectos no lineales, ¿vale? Que utilizan el scattering Brillouin estimulado y también el mezclado de 4 ondas. Esto sí que os lo comentaré más tarde, en una transparencia mía. También hay técnicas que utilizan fuentes multimodo, ¿vale? De hecho, estos modos longitudinales diferentes emitidos por la misma fuente presentan mayor correlación de fase. Y bueno, pues tanto en forma de láseres de longitud de onda dual, como láseres Fabry-Perot, o incluso utilizando fuentes de supercontinuo, pues se consiguen obtener campos electromagnéticos más correlados en fase. Y finalmente tenemos las técnicas basadas en modulación externa, ¿vale? La modulación externa puede ser bien de intensidad o bien de fase, ¿vale? En nuestra línea de investigación en el grupo pues trabajamos sobre todo estas técnicas, ¿vale? Y aunque hemos trabajado mucho en esta, pero yo lo que os voy a contar hoy está más bien centrado en la modulación de intensidad. De hecho, las técnicas de modulación externa de intensidad están basadas en el uso de un modulador Mach-Zehnder. Para los que no trabajáis en el campo, pues diré brevemente que un modulador Mach-Zehnder es un interferómetro, guías de onda de niobato de litio. Estas guías son no lineales, de manera que cuando se aplica una señal eléctrica, el índice de refracción cambia y se cambia la fase del campo electromagnético que atraviesa cada una de estas guías. De hecho, se considera que cada una de las guías es un modulador de fase y la interferencia de la señal que proviene de las dos, pues consigue una modulación de intensidad a la salida de este modulador. ¿Vale? Recibe el nombre de modulador Mach-Zehnder, como comento, y este modulador pues es muy interesante porque permite, además de que hay moduladores comerciales de varias decenas de gigahercios de anchos de banda, pues permite sacar señales moduladas de alta calidad y sin chirp, ¿vale? Porque jugando con las tensiones aplicadas a ambos brazos, podemos conseguir que las frecuencias sean perfectamente estables a la salida de la modulación. De hecho, la señal aplicada en cada uno de los brazos pues consiste en una tensión de polarización y una tensión que es la de modulación a la frecuencia de radiofrecuencia que vamos a modular, ¿vale? Si analizáramos, bueno, pues modeláramos analíticamente el modulador, pues vemos que a la salida el campo pues tiene muchos términos, ¿vale? Tiene el término de la portadora, ¿vale? A la frecuencia portadora, a la frecuencia óptica, ¿vale? Y luego tiene términos pares y términos impares, ¿vale? Que vienen dados por un término coseno de B y seno de B. Ese término B depende de la tensión de polarización. Eso quiere decir que jugando con la tensión de polarización vamos a conseguir anular unos términos u otros. A mí me gusta mucho este esquema donde vemos la portadora óptica, ¿vale? Y las señales, las bandas en frecuencia generadas como consecuencia de la modulación de intensidad, ¿vale? Tenemos una banda superior a omega 0 más omega R y una banda inferior a omega 0 menos omega R, ¿vale? Estos serían las primeras impares. Y luego tenemos las pares y sucesivamente, separadas todos los armónicos por omega RF, que es la señal
moduladora. Bien, de hecho, si miramos la respuesta de un modulador, la respuesta de un modulador en potencia frente a tensión de polarización tiene una pinta que se corresponde con un coseno cuadrado, ¿vale? Es importante que identifiquemos en este coseno cuadrado un punto de cuadratura que es donde el modulador funciona linealmente y un punto nulo, que es donde vamos a conseguir anular la portadora, ¿vale? Si nos damos cuenta, dentro de las distintas ramas, ¿vale? Tanto las pares como las impares, las amplitudes de cada rama nos vienen dadas por las funciones de Bessel. Y el argumento de la función de Bessel, a su vez, depende de la tensión de radiofrecuencia, que es la moduladora. Con lo cual vamos a tener que jugar primero con este factor para elegir cuáles son las bandas que elegimos. Y con este para maximizar las bandas que nos interesen, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar una modulación en el punto nulo, porque vamos a querer anular la portadora y quedarnos con estas dos primeras bandas, +1 y -1. Porque ahora veremos que si nos quedamos con las bandas +1 y -1, seremos capaces de generar señales de ondas milimétricas. Fijaos, aquí abajo tenemos, si metemos un láser a un modulador Mach-Zehnder y lo modulamos con una señal FRF, si lo modulamos en el punto lineal de cuadratura, pues todos sabemos que aparece la portadora y todos los armónicos correspondientes separados por FRF. Sin embargo, si lo modulamos en el punto nulo con una V igual a Vπ, nos damos cuenta que esta B anulará las ramas pares. Nos quedaremos con las ramas -1 y +1, que son las que predominarán. Cuando esta señal modulada la llevamos al fotodetector, en el fotodetector se produce el batido de estas dos ramas, de forma que la señal se ha generado a 2 FRF. Fijaos que esta es la modulación de partida que utilizaremos en el esquema, porque utilizando una modulación de FRF, pues por ejemplo 20 GHz, seremos capaces de generar mediante este batido una señal en la banda milimétrica a 40 GHz. ¿Vale? Y esto lo hemos conseguido, repito, gracias a la supresión de la portadora y a una modulación en doble banda. De ahí la nomenclatura Carrier Suppression Double Sideband Modulation. ¿Vale? Bien, pues dicho esto, a partir de ahora utilizaremos la técnica CSDSB para generar distintas señales de ondas milimétricas. Si os fijáis aquí en el esquema, tengo de partida el láser que inyectamos al Mach-Zehnder, el campo electromagnético correspondiente a la salida de una modulación CSDSB, que acabamos de comentar, y eso se transmitirá por la fibra y por un enlace óptico inalámbrico. En el fotodetector se combinarán estas dos y conseguiremos la señal que enviaremos a la estación base para ser radiada. Fijaos que la señal óptica, la salida del Mach-Zehnder, nos presenta la portadora óptica anulada y las dos señales generadas. Estos espectros ópticos son interesantes porque nos muestran en un esquema optical back-to-back en el que no hay ni fibra ni enlace óptico inalámbrico, y luego qué es lo que ocurre cuando introducimos la fibra y cuando introducimos el enlace híbrido completo, o sea, añadimos el enlace inalámbrico. Vemos que apenas se nota cierta reducción por las pérdidas, pero el funcionamiento del sistema pues, va a ser garantizado porque el batido de las dos ramas pues, me permitirá generar la señal. En concreto, si yo cambio esta FRF y en lugar de tener 20 lo subo a 25, pues el batido se produce en 50. Bien, pues eso es lo que tenemos aquí. Se demuestra en esta transparencia la generación de señales a 40, 50, 60 y así llegamos hasta 90 GHz, mediante el batido de estas dos ramas generadas. ¿Vale? La potencia eléctrica se reduce ligeramente para las distintas frecuencias, como se observa aquí, como consecuencia de trabajar a frecuencias más altas y el equipamiento utilizado, ¿vale? Y de alguna manera sí que se observa en el comportamiento del espectro óptico, pero fijaos que con el mismo esquema estamos demostrando la flexibilidad y la sintonizabilidad de la generación de señales entre 40 y 90 GHz. Igual que hemos demostrado en la sintonizabilidad en frecuencia, pues podemos utilizar esto
para generar múltiples frecuencias a la vez. Múltiples frecuencias, pues, por ejemplo, en este caso utilizamos un láser modulado a 7 GHz para generar una señal a 14 y otro modulado a 12 para generar una a 24. Si eso lo multiplexamos, lo transmitimos por el enlace y un filtro se encarga de separar las distintas portadoras ópticas, cada portadora transporta una señal de radiofrecuencia y, por tanto, una señal generada tras el fotodetector distinta. En este caso, pues la estación base detecta el primer portador y la segunda portadora. Por tanto, tenemos aquí una con la señal a 1550 y tenemos otra en 1551,5. Se demuestra que funcionan las dos. Cada estación base ha sido alimentada con una señal eléctrica óptica distinta y la potencia eléctrica es aceptable en todos los casos. Es verdad que se han probado distintos escenarios, se incluye fibra óptica 10 kilómetros o 25 kilómetros también, enlaces inalámbricos cortos, luego veremos algún ejemplo de enlace inalámbrico mucho más largo, ¿vale? E enlaces híbridos, ¿vale? La potencia eléctrica, conforme vamos añadiendo distintos enlaces, claro, decae por las pérdidas del sistema, salvo en este escenario, en el escenario F, donde se añaden amplificadores eléctricos antes de ser procesado, antes de enviarlo a la antena, y en ese caso, pues claro, mejora la potencia eléctrica. ¿Vale? Es importante también estudiar el ruido de fase, lo hemos comentado antes. En una distribución, un analizador espectroeléctrico nos permite analizar en fase cómo es la señal generada, porque luego esta señal tendrá que ser utilizada para transmitir datos, ¿vale? Eso es importante. Entonces, bueno, pues hemos comprobado que el ruido de fase que se obtiene es del orden, ligeramente inferior, pero del orden del ruido de fase que se puede conseguir en equipamiento comercial, ¿vale? Para generar estas frecuencias, con la gran ventaja de que el sistema pues, es sintonizable en frecuencia, por supuesto, y muchísimo más flexible, ¿vale? Bien, pues igual que hemos demostrado múltiple generación, el esquema soporta perfectamente la reconfiguración. El filtro que hemos comentado, que separaba las distintas portadoras ópticas, es un Array Waveguide Grating que los que trabajamos en el campo de la óptica pues lo conocemos bien, es como un filtro multipuerto que en el caso de tener múltiples entradas pues tiene cierto comportamiento cíclico. Esto permite que si nosotros con un conmutador regulamos la entrada por la que va a entrar la señal en el AWG, estaremos controlando qué portadora óptica sale por cada uno de los puertos de salida. Y de esa forma, qué señal de radiofrecuencia va a ser radiada por cada una de las estaciones base. En este caso, por ejemplo, tenemos de la estación base 1 hasta la 5, pues distintas portadoras ópticas con sus señales generadas. En concreto, la primera tiene 40 gigas, 30, 25, 20 y 15. Como esto sigue un algoritmo de rotación, en cuanto a las entradas de la señal AWG, pues se puede jugar con la entrada para conseguir que determinado canal óptico y su asociado eléctrico esté en una estación base o esté en otra. Pues, por ejemplo, aquí tenemos 40 gigas que se puede asociar a la estación base 18 cuando la entrada es por el 3, a la 17 cuando la entrada es por el 4, etc. Entonces, bueno, pues con una gestión inteligente de la red se puede reasignar y, bueno, es un ejemplo muy práctico de la asignación dinámica de recursos para las redes, ¿vale? Bien, si hablamos de la generación de señales de onda milimétrica basadas en modulación de doble banda con anulación de portadora, pues esta técnica es muy compatible para ser complementada con una técnica no lineal de mezclado de 4 ondas. El mezclado de 4 ondas ocurre en un amplificador de semiconductor óptico y consiste en, le metemos 2 ondas separadas por determinada separación espectral, ¿vale? Y se generan 2 bandas, ¿vale? Una de ellas es 2 veces la primera menos la segunda y la otra es 2 veces la segunda menos la primera. Esas son las bandas más significativas. Si lo calculamos, si las 2 bandas de entrada que le metemos son las que hemos generado con la rama más 1 y menos 1 de la técnica CSDSB que estamos tratando en toda la presentación, pues lo que conseguimos es que a la salida tenemos 2 nuevas bandas que están separadas entre ellas
6 veces la frecuencia de RF. Esto tiene mucho potencial, es importante. Fijaos, esto es lo que tenemos a la salida de la primera modulación. Como efecto de la mezcla de 4 ondas, se han generado estas nuevas bandas, y si con un filtro seleccionamos estas bandas, yo puedo conseguir el batido entre estas dos que están separadas por 6 FRF. O sea, en este caso, si yo modulo con 5 GHz, por ejemplo, pues estoy generando 30 GHz, 6 veces la señal utilizada. ¿Veis? Aquí tenemos ejemplos de generación de 42 gigas y se utilizaron 7 gigas, ¿vale? En señal moduladora, 66, para lo cual necesitamos una electrónica de 11 gigas únicamente, y 90, ¿vale? Donde el tono generado para la modulación pues será de 15 gigas, ¿vale? Estos experimentos siempre se demuestran sobre fibra, sobre enlace inalámbrico y por tanto sobre enlaces híbridos, que son perfectamente compatibles con la generación de señales de ondas milimétricas. Vale. Bien, como complemento, voy a ir acelerando un poco porque creo, ¿verdad?, que me voy a pasar en tiempo. Como complemento a ello, también se hacen estudios de cómo afectan las turbulencias térmicas de origen térmico en los enlaces inalámbricos ópticos. Es interesante hacer notar que si la señal de ondas milimétricas está transportada sobre una portadora óptica en infrarrojo, como es el caso en estos enlaces, en 1550 nanómetros, pues obviamente las turbulencias sí que afectan de alguna forma. De hecho, es como se espera, provocan fluctuaciones en las potencias ópticas, pero a la hora del funcionamiento de los sistemas, aunque se observa cierta degradación, no es especialmente importante. Por tanto, se demuestra que incluso con turbulencias creadas de manera intensa, pues la señal sigue transmitiéndose correctamente, ¿no? Y la señal de ondas milimétricas no se ve afectada en demasiado grado. Aquí tenemos gráficas, lo que pasa es que no creo que dé tiempo a comentarlas. El ruido de fase también se ha estudiado y se ve cómo afecta, y también en cuanto a la distribución de las fluctuaciones térmicas. Las fluctuaciones térmicas pueden tener sentido dentro de una ciudad, por ejemplo, por los corredores verdes o los corredores donde hay aires acondicionados, por ejemplo, de empresas, etc. Bien, a continuación, hasta ahora hemos hablado de la generación de las señales de onda milimétrica utilizando técnicas fotónicas, ¿vale? Y a continuación lo que voy a hacer es demostrar la transmisión de datos, ¿vale? Voy a ser muy breve, Miquel, que me corrija, voy a tratar de terminar en unos pocos minutos para que dé tiempo a Guillermo también. Vamos a hablar de la transmisión de datos. La transmisión de datos en estos esquemas se puede realizar de dos formas. La primera de ellas, que es la que tenemos en pantalla, utiliza un láser modulado directamente. Si miramos en el esquema remoto, se corresponde con haber añadido un láser modulado directamente al cual se le aplican los datos. Esta señal portadora modulada con datos es la que es modulada con portadora suprimida CS-DSB en el modulador que hemos comentado, y esto será lo que se transmita por el enlace, ¿vale? Así, a la salida lo que tenemos es la señal de ondas milimétricas generada. Este sistema permite una variedad, que es colocar el modulador que realiza la modulación GS-DSB, que va a conseguir la subida a milimétricas, en la estación remota. A esto es a lo que llamamos esquema local. En términos de coste, esto no es muy interesante, porque estaríamos descentralizando equipos, ¿vale? En términos de funcionamiento, pues a priori el elemento dispersivo, que es la fibra óptica, pues lo sufriría una señal en baja frecuencia, la frecuencia de los datos, ¿vale? Y no a la frecuencia de radio milimétrica. Es una opción a considerar y por eso se compara su funcionamiento para la transmisión de datos. Si miramos a la derecha tenemos la respuesta de estos sistemas de transmisión. Es muy interesante que veamos en el esquema remoto, que es, como comento, el esquema original, donde nos damos cuenta que si transmitimos en ondas milimétricas, en la banda milimétrica, tenemos un comportamiento paso bajo esperable, pero lo que sorprende es que la respuesta es todavía más alta que lo que sería un optical back-to-back. Esto es un comportamiento
que sorprendió en su momento cuando lo encontramos, y que se debe a la combinación de la dispersión y de las características del chip modulado, del láser modulado directamente. Esto es muy interesante. De hecho, es una ganancia en señal eléctrica que vamos a utilizar en el diseño de estos sistemas. Y es una ventaja más añadir a las técnicas de transmisión de radio sobre fibra con generación de ondas milimétricas por técnicas fotónicas, ¿vale? Cuando transmitimos los datos sobre la señal de radiofrecuencia, siempre tendremos una copia de los datos en la banda baja, ¿vale? En la banda más próxima a la banda base. La respuesta en banda base también es importante, ¿vale? Entonces, aquí en estas gráficas estamos expresando, estamos mostrando esa respuesta en banda base. La respuesta en banda base sí que nos muestra el comportamiento dispersivo de la fibra, a diferencia de la banda milimétrica, que es tolerante gracias al chip, ¿vale? Es interesante ver los datos en términos de espectros. La señal generada la vemos aquí en 40 gigas. Aquí se ha utilizado una señal de radiofrecuencia a 20 gigas y el batido de esas dos ramas más 20 a menos 20 respecto a la portadora generan esta señal en 40. ¿Vale? Si hacemos el zoom en 40 nos damos cuenta que los datos los tenemos en torno a esta portadora, se han subido gracias a la modulación CSDSB, pero también hay una copia de los datos en la banda base, ¿vale? Que es en 0,5 GHz. En este caso, se ha modulado la señal de datos sobre la señal de 500, sobre una frecuencia intermedia de 500 MHz. ¿Vale? Entonces esto se hace así sobre el láser modulado directamente y lo que tenemos es esto aquí. Si miramos el esquema remoto transmitido utilizando 10 kilómetros o 25 kilómetros, pues nos damos cuenta que en la banda baja tenemos la copia de los datos, pero la banda alta en milimétricas tenemos aquí. Estas bandas, una de ellas es la que se va a utilizar para analizar y recuperar los datos en la banda milimétrica. O sea que aunque estemos generando 40, realmente nuestros datos estarán en 40,5 o en 39,5. El comportamiento es muy similar en ambas bandas. Utilizaremos una de ellas para analizar los datos. Serán los datos transmitidos a la antena. ¿Vale? Bien, pues interesante es comprobar que respecto al optical back-to-back, el esquema remoto incluso se muestra una ganancia, que es la que yo os comentaba, que se ve aumentada cuando transmitimos a lo largo de más kilómetros de fibra. Esto es interesante. Claro que esto no es un sinfín, sino que además de que muestra ganancia, lo que sí que aparecen son no linealidades. En su momento realizamos un estudio de no linealidades y en él se identifican cuáles son las condiciones que tiene que cumplir la señal de datos para que las no linealidades no afecten a la banda de trabajo. En general, cuando queremos evaluar la calidad de los datos transmitidos, lo que hacemos es observar las constelaciones de datos transmitidos. En este caso transmitíamos una señal QPSK y damos el parámetro del error, la magnitud de error vectorial, que nos da idea de la dispersión en esta nube de puntos que corresponde a la recuperación de cada uno de los símbolos transmitidos en una constelación QPSK. ¿Vale? Bueno, pues en estas gráficas tenemos los resultados, por ejemplo, de EVM en cuanto a la potencia óptica recibida para el esquema remoto. Y es donde observamos que en el esquema remoto, pues por ejemplo, en 10 kilómetros tenemos mejores EVM que en el caso del optical back-to-back, donde no hay enlace de fibra. Esta reducción es importante, es lo que estamos observando aquí. La reducción de EVM nos permite observar mucho mejor la constelación y recuperar los datos con mayor calidad. Esto es con 10 kilómetros y con 25 kilómetros, pues el EVM se ve todavía más reducido. Pues el caso de aquí se corresponde con 25 kilómetros. ¿Vale? Es, por tanto, muy interesante el esquema remoto para transmitir datos, puesto que aprovechamos las características de los enlaces y del láser en cuanto a al chip. El otro esquema que tenemos para transmitir es utilizar un modulador externo. Si utilizamos un modulador externo, tenemos dos opciones. Es utilizar el mismo modulador para hacer la subida a la frecuencia milimétrica o utilizar la técnica que hemos descrito, que utilizaba CSDSB, pero con un segundo modulador donde vamos a meter los datos. Obviamente el segundo esquema es más costoso y aunque el funcionamiento será mejor, pero tenemos mayores pérdidas y bueno, hay una serie de
de características que afectan de forma diferente a uno y al otro, ¿vale? Tenemos aquí la comparación entre ellos. De hecho, como se va a grabar, pues bueno, ahí queda el material. En cuanto a transmisión de datos, pues por ejemplo tenemos aquí cuál es la diferencia de utilizar la señal de, o sea, utilizar un solo modulador donde vamos a meter datos y señal de radiofrecuencia. En este caso sería una modulación convencional donde tengo mi portadora y los datos sobre la radiofrecuencia. Fijaos que en este caso, en este setup, no se está utilizando técnica fotónica de generación, sino que se está utilizando únicamente técnica radio sobre fibra. En este caso se utiliza la transmisión a 27 gigas. En el segundo setup se utiliza la modulación CSDSB y por tanto la técnica fotónica de generación de onda milimétrica, que permite obtener de 25 gigas a partir de una señal de radiofrecuencia de 12,5. ¿Vale? En este setup, problema que tenemos es que utilizamos dos Mach Zehnder, ¿vale? Pero utiliza la técnica de generación que reduce la electrónica y que además veremos que mejora las prestaciones del enlace demostrado, ¿vale? En concreto, y por resumir, en este caso, el hecho de utilizar una modulación con su portadora suprimida hace que el sistema sea mucho más tolerante a la dispersión. En el caso de utilizar una modulación convencional, la respuesta en frecuencia del sistema es una respuesta que muestra diversos nulos. Estos nulos se obtienen por consecuencia de los batidos de las ramas con la portadora y el hecho de que la dispersión afecta de forma distinta a ambas y se encuentran frecuencias a las cuales la interferencia de ambas, la combinación de ambas da anulación de la señal, interferencia destructiva. Estos nulos suponen frecuencias que no se van a poder transmitir con este esquema. Esta es la primera pega que tenemos en el primer esquema. Por tanto, incluso utilizando modulación externa, comprobamos y demostramos que los esquemas con portadora suprimida son mucho más interesantes, puesto que su respuesta es plana en frecuencia y nos permite transmitir cualquiera de las frecuencias. Esto lo vemos en respuesta y lo vemos también en la magnitud de error vectorial, que nos da la calidad del sistema, donde si utilizando una frecuencia fija utilizamos e implementamos distintos enlaces de fibra, encontramos que para distintos enlaces la transmisión no es posible utilizando el setup A, mientras que en el setup B, pues la tendencia en EVM con la longitud es suave y esperable, ¿vale? En este caso se transmite 27 GHz. Bien, y ya por terminar, muy brevemente, simplemente os muestro, no os lo voy a explicar porque yo creo que me estoy pasando el tiempo, la viabilidad de estas técnicas en esquemas full duplex y en esquemas bidireccionales. Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema implementado en colaboración con el grupo de la Universidad Técnica de Praga, en la República Checa, ¿vale? Donde trabajamos un sistema full duplex que funciona a 39 GHz para el enlace descendente y 37 GHz para el ascendente. En el descendente utilizamos la técnica descrita en esta presentación, donde utilizaremos la mitad de frecuencia de radiofrecuencia moduladora y con eso pues generaremos la señal milimétrica correspondiente. Y en el ascendente se utiliza puramente la técnica radio sobre fibra, ¿vale? Se demuestra el funcionamiento correcto para ambas direcciones en full duplex, siendo que la señal óptica atraviesa el mismo tramo de fibra y el enlace óptico, con funcionamientos para ambos enlaces plenamente satisfaciendo los umbrales que nos dice la normativa. Para una modulación, pues en este caso he seleccionado algunos ejemplos de 16 QAM, 64 QAM, etc. Se demuestra también funcionamiento monocanal y multicanal, lo cual es muy interesante porque permite hacer también modulaciones adaptativas en cada una de las bandas de frecuencia transmitidas. Estas son las frecuencias intermedias, pero todo eso se ha transmitido obviamente a 39 GHz. Y finalmente, otro esquema bidireccional que tenemos implementado. Este esquema ya da idea, este es el más reciente, da idea de los parámetros más prácticos, puesto que se han utilizado 10 kilómetros de fibra, 100 metros de enlace óptico inalámbrico colimado y 2 metros de enlace radio, funcionando a 60 GHz para el enlace descendente y a 25 GHz para el enlace ascendente, ¿vale? En ambos enlaces
En el primero de ellos se utiliza la técnica fotónica de generación de milimétricas y en el segundo la señal radio sobre fibra, tal y como hemos comentado en el enlace anterior. Y yo con esto ya terminaría y le daría la palabra a mi compañero para que continúe con la segunda parte de la presentación. Aquí tenemos resultados, pero yo es que creo que no vamos a entrar en detalles. Funciona correctamente las constelaciones. En este caso os estoy enseñando 64 QM dentro de los umbrales. Y lo que sí agradezco es si tenéis curiosidad, si queréis material, si queréis que os pase artículos, o luego en las preguntas me queréis comentar cualquier cosa, pues os facilito todos los detalles que queráis. La verdad es que estamos trabajando ya muchos años en esto y tenemos muchísimo trabajo experimental y teórico realizado en el campo. Nada, muchas gracias y le paso la palabra a Guillermo. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es que sois expertos en este tema y se nota, muchos resultados. No es fácil explicar estas cosas desde cero, digamos, y yo creo que lo has conseguido muy bien. Nada, gracias. Guillermo, Muy cuando bien. quieras. A ver, ahora, perfecto. Bueno, pues yo voy a continuar con el tema que ha empezado Beatriz, que ha llevado la parte más difícil, que es explicaros cómo todas las señales de radiofrecuencia pueden trasladarse al dominio óptico. Y ahora la parte con la que quiero complementarlo es con la fotónica integrada. Cómo la fotónica integrada está entrando para hacer todas estas arquitecturas más económicas. Entonces, al final, los bloques que ha comentado Beatriz pues contienen generadores láser, moduladores ópticos, algún tipo de procesamiento de señal y finalmente unos fotodiodos y después están las antenas. Esa es una parte importante cuando estamos en la integración porque como veréis aquí en el receptor es similar, la señal de RF se puede llevar directamente a un modulador y ya se convierte a dominio óptico donde se puede utilizar la fibra para transferir esas señales en bajas pérdidas. Y el problema, uno de los retos que hay ahora mismo es cómo redistribuir, cómo organizar estos módulos en los diferentes chips. En muchas soluciones que ha habido hasta ahora, cada uno de estos elementos se encapsulaba por separado y eso es un sobrecoste, porque precisamente en los dispositivos ópticos el coste es el 80%. El 80% del coste es el encapsulado. Entonces, ese es uno de los puntos clave de la integración óptica. Aparte de reducir el volumen, el peso, el consumo, puesto que además el consumo suele estar en la estabilización térmica de estos dispositivos. Y también se esperaba que integrando todos los elementos en un chip, pues se mejorase la señal. Simplemente y muy rápido, voy a ir muy rápido con todo para no entreteneros mucho tiempo, pero hoy en día hay muchas plataformas de integración óptica. La fundamental es el fosfuro de indio, básicamente porque es la única en la que se pueden integrar láseres. Entonces, si queremos luz como necesitamos, es necesario disponer de estos dispositivos, solo se puede utilizar fósforo de indio. Entonces, esta ha sido una de las principales plataformas en la que tiene excelentes moduladores, excelentes switches, amplificadores, detectores de alta velocidad. El problema es los componentes pasivos. Los componentes pasivos son, por ejemplo, los filtros que ha estado hablando Beatriz, que el fósforo de indio es una plataforma que tiene unas pérdidas muy altas. Existen otras plataformas como el nitruro de silicio, en el cual es una plataforma fotónica en las que las señales ópticas no tienen apenas pérdidas. Entonces, esta es la plataforma óptima para integrar dispositivos pasivos como filtros. De hecho, los filtros son muy selectivos en nitruro de silicio. Pero claro, en esta no hay láseres y como veis hay una H aquí que requiere integración híbrida. Y esa es una de las líneas de desarrollo actuales de la fotónica integrada.
algunos de los dispositivos más avanzados que hemos desarrollado, este fue en un proyecto europeo que coordiné, que funcionó en 2010-2013, integramos todos los elementos que habéis visto antes en el sistema, es decir, el par de láseres para hacer la heterodinaje óptico, la combinación de las dos longitudes de onda en el chip, moduladores ópticos y fotodiodos de alta velocidad. Todo se integró en un chip, porque ese era el reto de este proyecto. ¿Podemos integrar todo en un chip fotónico? Por supuesto, fosfuro de indio, porque como veis, tenemos láseres. Problema que encontramos es que había que hacer un compromiso en los materiales porque se requería, como veis, distintas epitaxias, tanto para los láseres como para los amplificadores ópticos, las zonas pasivas y los fotodiodos. Cada uno requería un layer stack distinto y había que compatibilizar todo. No solo estos trade-offs, los compromisos entre unos dispositivos y otros, pues limitaba la excelencia en la funcionalidad de cada uno, sino que además pues encontramos que al integrarlos todos en un solo chip había acoplo térmico y cuando se inyectaba corriente en un dispositivo para conseguir más potencia, pues había una variación de la longitud de onda en el otro, y eso es simplemente por la disipación térmica que se producía en un chip y estaban los dispositivos muy pegados. ¿Cómo hemos evolucionado esto? Pues en función de la disponibilidad de otras plataformas adicionales, combinándolas. Y esto es lo que es el proyecto que coordino hoy en día, que es Tera 6G. Es un sistema muy avanzado respecto al anterior. Os daré algunos detalles más adelante, pero básicamente aquí lo que utilizamos es integración híbrida, en el cual hay fosfuro de indio, que son las zonas estas en las que hay ganancia y se generan están estas zonas de ganancia con láseres. Quizás si pongo el puntero láser se ve mejor. Hay las zonas de ganancia para generar luz y después todo el resto de elementos para seleccionar las longitudes de onda y combinarlos, que es todo pasivo, todo eso es en nitruro de silicio. Y estos láseres consiguen, perdonad que he ido para atrás, unos anchos de línea muy estrecho, quiere decir que conseguimos unas frecuencias muy puras. Tenemos otra serie de problemas como es la estabilidad temporal a largo plazo, que estamos trabajando en ello. Y entonces entro ya en los retos. ¿Qué retos tenemos hoy en día? Va mucho más allá de la integración de las fuentes láser, porque al final lo que nos importa es integrar el sistema. Y en este sistema hay un elemento, tenemos muchos elementos ópticos, hasta el fotodiodo, y después tenemos las antenas. Entonces, el punto fundamental que estamos trabajando hoy en día es dónde ponemos las antenas. Porque aquí es donde el problema, la señal deja de ser óptica, se convierte en una onda electromagnética que tenemos que sacar del chip. Lo habitual es ponerla fuera del chip. Entonces podemos elegir la disposición, si es un 1D o 2D, hacer un array bidimensional, que suele ser lo habitual. Pero claro, tenemos que elegir luego el tipo de conector que ponemos en este punto. Ese tipo de conector, para verlo en un ejemplo, esto es un sistema más avanzado de la Ionis del que habéis visto antes, que os enseñé anteriormente, en el cual se incluyen los fotodiodos en el chip. Esto es una integración híbrida de láseres, moduladores, el procesamiento de señal para hacer el optical beamforming y el steering, el apuntamiento de la, y luego los fotodiodos. Tiene todos los elementos en un solo chip. Pero el punto clave es ¿qué hago? ¿Dónde pongo la antena? Entonces, en esta solución, la antena se conectaba fuera del chip. Entonces, como veis, necesitaron lo primero unas líneas microstrip para conectar los fotodiodos que tienen unas terminaciones en coplanar, sacarlas, estas terminaciones por microstrip hasta un conector y desde este conector coaxial a la antena. Problema que nos encontramos. Bueno, el conector coaxial está muy bien, salvo que, claro, dificulta la integración. Y además tiene unas pérdidas elevadas. Y sobre todo cuando entramos en milimétricas y por encima de 100 gigas,
empieza a ser muy crítico, porque longitudes de más de unos pocos centímetros empiezan a introducir unas pérdidas apreciables. Claro, las líneas microstrip, el problema que tenemos es las pérdidas. Por eso se intentan hacer lo más cortas posibles. Pero claro, yo he ecualizado las fases de las señales para hacer la construcción y el apuntamiento en el dominio óptico y tengo que mantener esa relación de fase, con lo cual las longitudes de estas líneas microstrip ya están, por una parte, condicionadas a que tienen que ser todas iguales y simplemente por la disposición geométrica en la placa, pues ya veis que se necesita ecualizar esos caminos y se empiezan a alargar las señales, con lo cual ya tengo unas pérdidas adicionales en el camino de la línea microstrip. Con lo cual, lo que aquí tengo es un camino de pérdidas que solo continúa con los cables, que como empiece a tenerlos que mover, pues voy a tener que cambiar a la fase y además si hay cambios de temperatura, cambiará la fase y es un problema. Otra solución que estamos trabajando, bueno, pues vamos a poner la antena lo más cerca posible del fotodiodo y entonces lo que hacemos es conectar las antenas en los conectores microstrip y desde este instante pues desarrollamos antenas en fire en este caso, que es lo más corto que podemos hacer. Problema que aquí hemos conseguido demostrar que tenemos el beamforming y por tanto conseguimos la conformación del haz e incrementar la potencia que estamos emitiendo. Eso es muy importante. Y después, cambiando la fase óptica de las señales en el dominio óptico, podemos cambiar el apuntamiento sin pérdidas, que eso es lo más importante. Sin embargo, aquí fijaros que lo que hemos sacrificado es la posibilidad de hacer un array 2D, porque todo esto está en el plan. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, podemos hacer varias cosas. Hay otras, para evitar las pérdidas de las líneas microstrip, hay soluciones en las que se lanza directamente las señales en guía rectangular. Estas soluciones en guía rectangular, esto es una en línea, hay otros investigadores que están lanzándolo normal a la guía rectangular con antenas de tipo patch, intentan hacer, lo adaptan a una frecuencia, que tenéis dos adaptaciones a 70-80 y 60-70 y tenéis los resultados con distintas potencias ópticas inyectadas en los fotodiodos. Se consiguen unas potencias, como veis, de 0 dBm, que en guía que no está mal, pero suele ser el límite. Y en estas ha habido algunos ensayos de hacer arrays en guía rectangular, pero es complicado, es muy complicado y requiere es un elevado coste de fabricación. Y se suele utilizar un único emisor. Entonces, cuando queremos, esto es para un único emisor, cuando queremos acoplar múltiples emisores, pues empieza a convertirse en un problema muy complicado. ¿Qué podemos hacer? Pues si queremos hacer arrays 2D, la solución más fácil sería poner las antenas en el chip. Poner las antenas en el chip significa que puedo hacer la distribución que yo quiera de los fotodiodos y cada uno que tenga su antena, con lo cual podría hacer una distribución arbitraria del array y con lo cual podría conseguir un array 2D. Ahora vamos a las opciones. El problema que encuentro es que, claro, si yo tengo la antena en el chip, la radiación se dirige hacia el chip, que es donde está el índice de refracción más alto, no va hacia el aire. Eso me impone un serio problema, es que tengo que utilizar una adaptación con el aire. Lo habitual es utilizar una lente de silicio. Esa lente de silicio colima el haz, impide poder hacer el steering, poder hacer el apuntamiento. Me puede servir para conformar, pero desde luego no me va a servir, va a ser algo que voy a tener que evitar si quiero poder hacer el apuntamiento. Y además tengo un consumo de área en el chip porque tengo que poner la antena y después eso me consume el fósforo de índice.
La otra solución es el Endfire y volvemos otra vez a que esto me va a dar lugar a antenas y arrays unidimensionales, porque no voy a poder ponerlos en array bidimensional, puesto que estoy lanzando la señal en una dirección y sigo consumiendo el área. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues nosotros lo que estamos haciendo, como veis, no ha ido muy distinto en lo que están trabajando otros centros, como esta es la Universidad de Santa Bárbara, Universidad de California Santa Bárbara, Karlsruhe. Ese es un array que hemos desarrollado nosotros aquí. Esta es la Ionix que ya os he explicado anteriormente. Y el problema que tienen todas estas soluciones de poner el chip en el array es que, como veis, o son en Fire para poder lanzar la señal y el intentar lanzar la señal desde un material con un índice de refracción alto, como es el silicio o el fosfuro de indio, reduce la ganancia de la antena porque la directividad, el matching se reduce. Y hay otras soluciones que es que no van a funcionar, porque es que no se emite en la dirección normal hacia el aire, sino que se emite hacia el chip. ¿Qué estamos trabajando? Pues estamos desarrollando nuevos conceptos. Y estos nuevos conceptos son los que creemos van a habilitar las antenas, los arrays de antenas, que se basan en guías dieléctricas. Aquí lo que veis es la guía dieléctrica como línea de transmisión. Es una línea de transmisión sin pérdidas que opera desde 40 hasta, hemos conseguido demostrar, hasta 400 gigahercios. Esta es un desarrollo, otra vez he vuelto a ir en dirección contraria, es un desarrollo que hemos realizado en un proyecto europeo que se llama TeraMeasure, básicamente en el que hemos demostrado interconexiones. Aquí lo que veis es un emisor y un receptor. Estos son cabezales de 110 y sobre 110 gigahercios, como veis, nosotros hemos demostrado por simulación que cubre varios estándares de guía rectangular y, sin embargo, esta es la demostración experimental en la que, como podéis ver, esto es un back-to-back, un ensayo back-to-back con conectores coaxiales de 1 milímetro. Y esto es cuando ya introducimos la guía dieléctrica. La guía dieléctrica, por supuesto, no tiene conexión DC, por lo tanto, tiene un comportamiento de filtro paso alto, pero a partir de la frecuencia de corte que hemos diseñado, se comporta exactamente igual que los conectores coaxiales. Por lo tanto, no hay pérdidas en la guía dieléctrica. Esta es una tecnología que estamos explotando en una spin-off de reciente creación en la Carlos III, y estamos yendo en la línea de utilizar esta guía dieléctrica precisamente para adaptar la señal, precisamente hacer la transición de la señal desde la antena en el chip al aire. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues con la parte tapeada de la guía dieléctrica, se pega directamente en el chip y consigue colimar la onda que está en el fosfuro de indio, colimarla y emitirla, como veis aquí, al aire. Este es en el caso en el que se está emitiendo en dirección normal con la misma fase. Como veis, la señal en los puntos de emisión es la antena de los fotodiodos. Se acopla la señal radiada, estos a 100 GHz, a la guía dieléctrica y se emite. Y cambiando la fase óptica, podemos cambiar el steering y, como veis, podemos, en este caso, 1D. Este es una de las tecnologías que estamos introduciendo y esta, como podéis ver aquí, es el último desarrollo que hemos hecho en el proyecto Teraway. Es otro proyecto europeo en colaboración con varios socios. Está la Ionix, que hace la parte del optical beamforming en nitruro de silicio. Está Fraunhofer, HHI, que está haciendo la parte de los láseres y la combinación de los láseres en polímero y también los moduladores de alta velocidad. Señalar aquí que tenemos un aislador óptico, está integrado en chip. Esta es la primera vez que se hace para poder evitar, reducir, para no modificar el ancho de línea de estos láseres por las reflexiones internas en el chip.
Y después tenemos aquí, que señalo, un fotodiodo rápido con la antena. Aquí veis que tenemos la antena, que es una antena bow tie, y lo que podéis ver aquí, esta sombra que podéis ver aquí, es la guía dieléctrica que acopla. Este es el primer desarrollo que se ha hecho con un elemento y estamos trabajando, y espero poder enseñar pronto fotos, de arrays bidimensionales 4x4, que va a ser la primera vez que se haga. Y ya rápidamente, para terminar, esto era un apartado que había añadido aquí, que es 10 años desde hoy. Es una sección que a mí me encanta en el Mobile World Conference, donde tú puedes ver toda la tecnología y hay un apartado en el que te dice, bueno, y esto es lo que va a ser 10 años de aquí. Y en ese 10 años por ahora, de ahora, pues lo que vamos a ver es que se va a subir en frecuencia. Este es el resultado, bueno, esta es una gráfica sacada del Microwave Outlook de Ericsson, en el que, como podéis ver, pues la mayor parte de los enlaces de microondas que llevan las señales de nuestras redes móviles están operando por debajo de los 20 gigas, es decir, están al borde de las milimétricas, pero ya hay cada vez un mayor número de enlaces que trabajan en milimétricas, incluso por encima. Están ya llegando al subterahercio, por encima de los 100 gigas. Aquí apenas se ve, pero existen ya enlaces que están trabajando en banda D, y si vais a las páginas de Virginia Diodes y todos los fabricantes de dispositivos milimétricos ya tienen soluciones por encima de 100 gigas, y ellos están hablando ya de que la banda D es la nueva banda E, que como veis está en esta parte de aquí, que tiene un incremento, es la que está teniendo un incremento más fuerte de desarrollo. Entonces, lo que vamos a ver en estos 10 años es cómo subimos en frecuencia, y básicamente porque estamos evolucionando nuestras vías de comunicación inalámbricas y estamos llegando a los superhighways. Estamos intentando llegar en el 6G, la visión del 6G se está formando ahora mismo. Están hablando de 1 terabit. Sabemos que no se va a llegar a 1 terabit, pero sí se va a llegar a 100 gigabits por segundo, y para 100 gigabits por segundo se va a necesitar en frecuencias de en torno a 100 gigahercios, que son el reto está no solo en cómo generarlas, sino en cómo las manipulamos. Y finalmente, en esa parte de manipulación hay una parte muy bonita, y es que en esos 100 gigas, donde estamos ya entre 100 gigas y 10 teras, estamos en lo que es el terahertz gap, donde la electrónica se encuentra con la fotónica, y eso es en lo que estamos trabajando. En Microwave Photonics básicamente se está desarrollando, es donde estamos dando la mano a la radiofrecuencia y la fotónica. Porque al final lo que estamos hablando es de ondas. Y los mismos, lo único que pasa es que cada uno estábamos trabajando con unas simplificaciones, porque o bien la longitud de onda era muy grande o nosotros era muy pequeña, y en este punto es donde la longitud de onda es del tamaño de las cosas con las que estamos trabajando. Y lo hace apasionante. Y muchas gracias. Muchas gracias a ambos. La verdad es que, por lo menos a mí, tal vez yo es que soy un público muy motivado. Solo me queda terminar con los acknowledgements de los proyectos que están haciendo posible estos trabajos. Sí. Y habéis hecho una presentación combinada que ilustra perfectamente, ¿verdad? Lo resumías tú, Guillermo, en la última transparencia, un poco el objeto de esta comisión, que es electrónica y fotónica, efectivamente dos mundos separados que tienden a darse la mano cada vez más. Tiene todo el sentido, ¿no? Muy bonita además la presentación que habéis hecho, porque está llena como de cosillas que sobre todo los estudiantes pueden utilizar por ahí luego para ilustrar cuál es el estado del arte y cuáles son un poco las perspectivas de futuro, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante los estudiantes que estén por aquí ahora en directo o los que luego nos escuchen por ahí por el YouTube. O nos contacten en los correos electrónicos o a través de ti, Miguel.
Perfecto. No sé si los que estáis ahora escuchándonos por aquí tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad o algún comentario. Nada, bueno, no me resisto a hacer, por un lado, una pregunta y luego una pregunta que a lo mejor me arrepiento de hacerla, pero bueno, como estamos aquí en familia, la hago y luego si eso la cortamos para el YouTube. Eh, bueno, claro, dos comentarios. Uno general, ¿no? Que es cómo convive. Ahora mismo tenemos mucha. Bueno, primero los invitados, que tenemos una mano levantada. Adelante, adelante. Sí, hola, soy Gonzalo. Voy a poner la cámara, que creo que Guillermo y Beatriz me conocen. No sé si se me ve. Sí, está Ah, perfecto. Sí, nada, perdona. Sí, sí, Que nada, simplemente daros las gracias porque me han encantado las dos charlas. Me han encantado muchísimo, he disfrutado mucho y nada, dos cosillas. Bueno, la primera es, no sé si el material, porque ha habido cosas que me han gustado mucho, muy aclaratorias, ¿no? Entonces no sé si es posible las transparencias. Supongo que no, porque siempre todos somos muy celosos, ¿no? De la información que generamos y del esfuerzo que nos cuesta generarla. Pero no sé si se van a poner disponibles o los vídeos y la grabación. Es la primera pregunta que quería haceros, ¿no? Sí, la grabación desde luego sí, porque muy amablemente tanto Guillermo como Beatriz no tienen inconveniente y luego está Vale, en el canal de YouTube de Ursi España, sí. vale. Bueno, si están las grabaciones es suficiente. Vale. Y después la otra pregunta es una reflexión, ¿no? Está claro que estamos viviendo o sea, lo había explicado muy bien, ¿no? Es un cambio, ¿no? Es una subida en frecuencia, ¿no? Y la duda que me planteo yo, que había hablado todo lo que es de la cadena de transmisión, pero me planteo qué va a pasar en un futuro también con los móviles, ¿no? Porque los móviles, toda esa generación de frecuencias, entiendo que también se tendrá que trasladar a los dispositivos móviles. Entonces, ahí habrá un campo también fascinante para la óptica integrada y para el microwave photonics, ¿o no? ¿Vosotros qué perspectiva tenéis de eso? ¿O eso todavía queda más lejos? Ujú. Igual quiere que Guillermo contestara la óptica integrada. Ah, No contesta. bueno. eh, bueno, simple es decirte que la óptica integrada ya está en los móviles porque los LiDAR que utilizan ahora mismo los móviles Ya. son óptica integrada. Sí, yo creo que seguirá entrando en otras aplicaciones. Para comunicaciones lo veo complicado porque para comunicaciones los anchos de banda que permiten el microwave photonics es más para enlaces del backhaul, no para llegar al móvil. El terminal móvil es raro que vaya a generar una cantidad de datos muy alta. Y en Ya. la parte de recepción, en caso de que dijeses, bueno, es que en recepción sí, en la parte de recepción todavía las soluciones electrónicas son mejores que las ópticas, Ya. entonces yo lo veo más bien en la parte de electrónica. Es posible que entrase en la generación de osciladores locales, A eso pero me ya en refería. Sí. elementos Ujú. muy, muy concretos. Sí, sí, a eso me refería, la generación de Sí, radio por parte del móvil, ¿no? Que tendrá también que sí, generar esas frecuencias tan altas, ¿no? eso es, Vale, eso es. vale. Pues nada, muchas gracias de nuevo y ha sido un placer veros y escucharos. Nada, Muchas Gracias. gracias. a vosotros. No sé si hay alguna pregunta más. Una Pues bueno, pregunta. eh, bueno, yo sí que tengo una pregunta relacionada precisamente con esta parte que mencionaba, creo que era Guillermo al final, pero bueno, también Beatriz ha trabajado en este tema, ¿no? En el procesado óptico de la señal de microondas, digamos, ¿no? Eh,
Y claro, actualmente, ¿verdad? Cuando tú coges un paper de filtros de microondas, nunca se compara con los filtros de técnicas de microwave photonics y al revés, ¿no? Siempre hay como una comparación interna de cada una de las dos aproximaciones, ¿no? No sé, es una reflexión que me gustaría que extendieseis vosotros. ¿Cómo se comparan? ¿Queda algún espacio para los filtros de microondas, digamos, tradicionales o todo se puede hacer con fotónica de microondas? Y decidme que no, que queda algún espacio. Que yo No, me... no. Eh, Básicamente son complementarios, porque todo sí. depende del rango de frecuencias donde quieras filtrar, de lo selectivo que quieras que sea. Entonces, de hecho, o sea, los esquemas de filtrado fotónico es para cubrir todo aquello que la electrónica no puede hacer, porque evidentemente hace falta componentes adicionales, sea integrados o sea bulk, pero son esquemas, claro, aunque aprovechan la propia tecnología de transmisión y aprovechan las propias fuentes que ya tienes y se van a utilizar sí o sí en el esquema, pero aún así, claro, necesitas elementos de combinación, entonces es más complejo. Entonces, digamos que la fotónica va a cubrir las dificultades de la electrónica porque van en frecuencias más altas, porque quieren más flexibilidad. La fotónica lo que es uno de los las principales ventajas es la flexibilidad. Esa sintonización que hemos visto en la generación de señales de ondas milimétricas, la tenemos en los filtros igual. Es muy flexible, es muy reconfigurable, es muy dinámico, muy escalable. Esa flexibilidad y el trasladarse a altas frecuencias. Sí, Yo te diría que, como dice Beatriz, es complementario, porque todo lo que es el filtrado óptico te va a permitir hacer la separación y la combinación de canales en alta frecuencia con unos anchos de banda que los filtros de RF no pueden llegar. Pero después, cuando bajas al nivel de usuario y estás ya en canales más estrechos, eso lo va a tener que hacer filtros de RF tradicionales. Entonces, lo que va a haber es una jerarquía en la comunicación de canales, y hasta cuando llegas más cerca al usuario, ahí vas a necesitar siempre RF, porque la selectividad que tienes luego en RF no la vas a tener en óptico. sí. Y probablemente ese punto, ¿no?, de inflexión pues irá cambiando a lo largo también de los próximos años, ¿no? Porque bueno, en el mundo de los filtros tradicionales, claro, la reconfiguración, la subida de frecuencia y todo eso también se están consiguiendo cosas a su vez, ¿no? Entendido, entendido. Sí. Es el que estamos colaborando, o sea, las dos mundos se están aproximando, y estamos diciendo o estamos investigando cuál es la mejor sinergia de los dos. Claro, eso Lo es. bonito de esta comisión. Exacto. No sé si hay alguna preguntilla más y si no, tal vez lo podemos dejar para no estirarnos excesivamente en tiempo, aunque yo siempre estoy muy a gusto, ¿eh? Y me ha parecido súper interesante la presentación y me sumo a la felicitación. Sobre todo porque habéis conseguido transmitir, yo creo, la ilusión por estos campos o por este campo y el interés, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti por organizar estos eventos que bueno, pues cuando yo asisto, pues me parecen muy interesantes también. Así que gracias a ti por organizarlo y por darnos la oportunidad. Y muchísimas gracias a Guillermo por haber aceptado la invitación. Ha sido un placer tenerlo enseñándonos los últimos resultados, además, esas implementaciones fantásticas. Sí, desde luego. Porque hemos ido, ¿verdad?, desde el concepto hasta la implementación tecnológica de última hora, ¿no? O sea, ha sido fantástico, sí, ver todo ese recorrido. Gracias a vosotros. Pues muy bien. Pues nada, oye, pues muchísimas gracias y nada, nos seguimos viendo en otras cosas y desde luego en esta serie de webinarios que hemos empezado a hacer para mostrar todo el abanico un poco de las cosas que se hacen en el ámbito de la URSI en España, que son
muchísimas, muy variadas y de muchísima calidad. La verdad es que sí. Pues muchas Muy bien. gracias y hasta pronto a todos. Exacto. Hasta Venga, luego. Hasta adiós. luego. Hasta Hasta ahora. adiós.